Hay hombres que son contradictores de todo lo que dicen. Con sus acciones niegan lo que afirman con sus palabras. Un ejemplo de los presidentes y los líderes de empresas, aún los líderes religiosos que actúan y viven y toman decisiones que entran en conflicto con los valores y creencias que afirman defender. Coherencia entre el discurso y la acción. O sea, es una contradicción entre lo que se dice y lo que se vive. La contradicción es una manera de doble estándar, exigiendo que otros vivan como uno no vive. Algunos exigen que otros vivan en obediencia a Dios cuando ellos mismos no obedecen a Dios. Es muy común. Otros mandan que los hombres perdonen cuando ellos mismos no pueden practicar el perdón. No hay espacio para el perdón en su corazón. Hay quienes demandan que otros tengan una integridad espiritual intachable, que no digan nada malo, que piensen todo bien, cuando ellos mismos están faltos delante de Dios. No solamente están faltos en lo que conocen, sino están faltos en su vida espiritual. Sin embargo, demandan una vida irreprochable espiritual de los demás. La impiedad de los hombres es tan perversa que no cede la compasión de vida a las personas. Y cuando se trata de cristianos, eso es inaceptable. Eso era exactamente lo que los líderes religiosos de Israel, como los fariseos y los escribas, hacían con todo el pueblo. No les tenían misericordia, a pesar de la necesidad espiritual del pueblo y todas las necesidades, como leprosos, paralíticos. No les importaba nada más que su propio vientre. Y es demasiado común que en nuestros días encontremos en muchos lugares iglesias que están llenas de hombres y mujeres que actúan de esta misma manera. Esto es una actitud prohibida por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:5, Jesús ya había dicho a los fariseos: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Jesucristo sanciona esa clase de actitud porque está basada en la hipocresía. Una vida consistente no solamente cree a la palabra de Dios, pero vive la palabra de Dios. Pero hay muchos que no han empezado ni siquiera a creer la palabra de Dios y la demandan de otros. En realidad, estos fariseos se encontraban como incrédulos. No creían a la palabra de Dios. Jesús se los dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5. Ustedes no creen a Moisés, porque si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió él. Esa es la incongruencia, esa es la gran contradicción espiritual. Hablar grandes cosas espirituales, proclamar grandes cosas espirituales, pero vivir en el lado opuesto de lo que esas verdades enseñan. Es muy común encontrar hoy en los púlpitos personas que predican, que no tienen amor, que no tienen compasión, que no tienen la palabra de Dios en sus corazones, y por eso pueden predicar grandes verdades, pero son incapaces de vivirlas. No las pueden vivir. Les cuesta mucho. Sería mucho darle a Jesús el dejar su vida perversa. No son humildes, son soberbios, son despiadados. Pero gloria a Dios por su palabra y nuestro Señor Jesucristo, el maestro de maestros, el predicador de predicadores, el pastor de pastores, que nunca nos defrauda.
En estos versículos Él da una advertencia. Y la pregunta surge: ¿cómo podemos distinguir a los falsos maestros de acuerdo con Jesús? Y la forma en que podemos hacer eso es simple. Podemos distinguir a los falsos maestros de esta manera, en que ellos predican y enseñan la verdad, pero no la practican. Predican la verdad, pero no la practican. Eso es lo que Jesús dice en estos textos. No pueden pasar de lo verbal, de lo intelectual, pero no han abrazado las verdades de la palabra de Dios. Y lo que la iglesia necesita hoy no son hombres profesantes, mujeres profesantes. Necesita hombres y mujeres de convicción en la iglesia. Porque las cosas afuera no están fáciles, están difíciles. Aún dentro de la iglesia detestan la palabra y luchan en contra de la palabra. Mateo comienza diciendo: entonces Jesús, hablando a la muchedumbre y a sus discípulos. Recordaremos que la última interacción entre Jesús y los escribas, Él habló y señaló acerca de su divinidad como el Mesías, al hacerle la pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías? Y Él respondió: el Mesías es hijo de Dios, es Dios, y por eso es Señor de David. A lo que los escribas no pudieron contestarle. No pudieron contestarle ninguna palabra, ninguna cosa. Dice la Escritura que nadie se atrevió a hacerle una pregunta más. La Escritura nos dice que después de esto, no sabemos si fue al instante o algunas horas después, pero Jesús habló a las multitudes que estaban alrededor, siendo testigos de su interacción con los fariseos y los hipócritas. Ellos estaban siendo testigos del conflicto y del antagonismo de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los herodianos contra Jesús. Recordemos que todo esto sucedió en el templo y empezó cuando Jesucristo llegó y purificó el templo. Empezó ese conflicto en un creciendo el conflicto cada vez más, y en realidad vemos esa forma del ministerio de Cristo desde el principio del Evangelio de Mateo. Jesús empieza en su ministerio no queriendo ser reconocido. Después es reconocido. Después entra en conflicto, pero no los reprende de una manera fuerte como empezará a hacerlo ahora, a declararles juicio. Todo esto sucedió desde el día que Él llegó al templo y en el templo. Después de haberlos vencido, ya no se dirige a ellos, porque nadie le hizo una pregunta por ahora, sino que ahora se dirige a la gente y a los discípulos. Por el contexto que sigue más adelante, sabemos que los fariseos y los escribas estaban cerca y que van a ser objeto de su juicio. Sí, pero por ahora se ha dirigido nada más a los discípulos y a la gente. Aquí Jesús hace las cosas muy diferente. De alguna manera, sí los ha confrontado su falsa espiritualidad, pero ahora empezará el juicio para ellos de una manera declarada de parte de Jesús. Jesús hace una advertencia pública a la gente y a los discípulos. Jesús ahora está diciendo: ya no solamente voy a interactuar con ellos para que se arrepientan, sino que ahora voy a hacer una advertencia pública de qué clase de hombres son esos.
Y señala específicamente la gran contradicción espiritual de ellos. El propósito de nuestro Señor no era solamente hacer una denuncia pública por la falsedad de ellos, sino también advertir a la gente y a los discípulos a que no cayeran en sus enseñanzas. Y no me refiero a las enseñanzas con lo que hablaban, sino a las enseñanzas en su manera de vivir, en la forma en la que caminaban. Es lo mismo que acabamos de ver, que Pablo exhorta a la iglesia, exhorta a los creyentes. Yo, preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de vuestra vocación. Se dirige a la gente y a los discípulos. Los falsos maestros habían agotado la paciencia de Dios. No porque la paciencia de Dios se agote o se termine. Agotaron la paciencia del Señor en el sentido que ahora Dios ha dicho no y ya no dirigirá su misericordia y su compasión al predicarles el evangelio, sino ahora viene el juicio. En Mateo 17:7 ya habíamos visto la actitud de Jesús cuando les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? El momento llegó. El momento llegó en que Jesús en su soberanía ya no está dispuesto a soportar a estos falsos profetas y los confronta, como vimos en el versículo 23. Fariseos hipócritas, falsos, mentirosos. El tiempo de la iniciación o de los principios de la ira divina llegó. Ahora Cristo los descubre y les declara el juicio. Y es algo, amados hermanos, que también tenemos que pensar como iglesia. El Señor nunca dará por inocente al culpable. El Señor conoce el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven aquí presente. Y nunca podremos engañarlo ni superarlo. En el caso de los fariseos y los escribas, cuando nuestro Señor llegó a este punto, fue el cumplimiento de lo que en alguna manera ya les había dicho: ¿hasta cuándo he de soportarlos? El obispo J.C. Ryle dice que las personas que llegan al infierno, cuando están ahí, el infierno es la verdad realizada demasiado tarde, cuando ya no hay esperanza. Y el peligro es latente. Estos hombres habían menospreciado el carácter de Cristo, su divinidad, y como dije la semana pasada, estaban prendidos de un hilo y la boca del infierno estaba abierta esperándolos para tragar. Así está cada persona que tiene una rebeldía declarada delante de Cristo y que no se preocupa por conocerle, cuando Él está proclamando el evangelio constantemente. Si hay algo que debemos de quitar de la mente, amados hermanos, es que el hombre no le da la oportunidad a Cristo. Cristo le da la oportunidad al hombre. El hombre no está en ninguna posición de darle la oportunidad a Cristo. Es Cristo quien da la oportunidad. El cumplimiento ha llegado de lo que Él les había declarado. Jesús empieza afirmando que estos falsos dirigentes religiosos se han sentado en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra viene del griego que significa silla o asiento. Una palabra muy común para nosotros. De esa palabra es donde proviene nuestra palabra catedral, que originalmente se refería a un lugar de autoridad eclesiástica. Ahora le llaman catedral a un edificio. En nuestros días también se relaciona
en su uso para hablar de todo lo referente a la educación universitaria o académica. Por ejemplo, cuando se habla de catedráticos, se hace referencia a profesores de alto rango y profundo conocimiento en alguna disciplina. Cuando decimos el maestro dio una gran cátedra, estamos diciendo que alguien expuso algún tema con detalle y conocimiento, y podemos decir tiene autoridad para hablar del tema. Para los judíos, Moisés era el mayor de los profetas y él representaba la máxima autoridad para los intérpretes de la ley. Y así que aquellos que se sentaban en la cátedra de Moisés tenían la misma autoridad para interpretar las escrituras. Ahora podemos entender por qué estos hombres aborrecían a Jesús, porque ellos pensaban de sí mismos como los únicos autorizados y prominentes para explicar e interpretar las escrituras. Pero Jesús los venció en cada uno de sus argumentos, porque eran perversos. No tenían un corazón en la palabra de Dios, tenían un corazón en su religión, tenían un corazón en sus tradiciones. Eran hombres no regenerados, y eso es lo que sucede con hombres que se paran en el púlpito y aún hombres que asisten y se sientan en bancas de las iglesias que no han sido regenerados. Pueden terminar de esta misma forma, endureciendo su corazón y pensando que todo está bien y que todo lo que saben está bien. No hay espacio en su mente y en su corazón para cambiar algo. No hay nadie quien nos convenza. Están dispuestos a escuchar a hombres. Jesús les dijo: ustedes están dispuestos a recibir a otros si viene en su nombre, pero a mí, que vengo en nombre de mi Padre, no me quieren recibir. Por naturaleza, el hombre pecador está en un estado de rechazo a Cristo Jesús. Y a menos que reciba la vida eterna, la regeneración por la obra del Espíritu Santo, no podrá. Estos hombres, durante este tiempo, los fariseos y los escribas eran quienes el pueblo miraba y seguía como líderes espirituales. Piense eso, hermano. Piense eso. El pueblo dependía de estos hombres como líderes espirituales, porque las demás sectas del judaísmo no ofrecían nada. Los saduceos eran secularistas, ¿verdad? Humanistas. El único interés de ellos era el dinero que recolectaban de los negocios del templo, al no permitir que la gente trajera sus animales para el sacrificio y venderle animales dentro del templo, que se aumentaba en 30, 50 veces el precio. ¿Qué esperanza tenía el pueblo con esa clase de líderes? Los herodianos eran un grupo político, no les importaba la espiritualidad. Ellos eran leales al hombre, no a Dios. Los celotes eran hombres rebeldes, subversivos, que buscaban liberar al pueblo por la espada del yugo romano. Pero los fariseos eran los más peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque aparentaban espiritualidad. Y por eso Cristo dice que la manera de identificar a estos hombres es ver qué es lo que hablan, pero cómo es que viven su vida. Qué glorioso. Qué glorioso. Esto es sumamente triste porque el pueblo estaba en una decadencia espiritual profunda y lo mejor que tenía como referencia espiritual eran hombres que según Jesús no eran dignos de imitar. Si Jesús estuviera hoy entre nosotros, amados hermanos, fíjense, ¿a cuántos señalaría como líderes religiosos que están en los púlpitos y diría: no es digno de imitar?
porque habla la verdad, pero no la vive. ¿A cuántos que proclaman ser cristianos Cristo señalaría si estuviera entre nosotros hoy y diría: ven a este que dice que es cristiano, no es digno de imitar, no es digno de imitar? Eso se relaciona con nosotros también, porque es muy común encontrar la gran contradicción espiritual en muchas personas. Regresando al texto, Jesús no contradice que estos hombres estén sentados en la cátedra de Moisés. En el versículo 3, Jesús hace una inferencia como diciendo: ya que ellos están sentados en la cátedra de Moisés o tienen la autoridad como intérpretes de la ley acerca de todo lo que concierne la vida espiritual, hagan y observen todo lo que ellos les digan. Jesús no está negando. En realidad ellos tenían la palabra de Dios. Estos hombres tenían en sus manos la revelación divina y eran líderes espirituales de Israel en un sentido no genuino. Delante del pueblo, estos hombres ocupaban un oficio sagrado, legítimo, honorable. Ese era el oficio, legítimo y honorable. Era divino, era la palabra de Dios revelada al hombre. El problema radicaba en que los hombres que ocupaban esos lugares eran indignos. Eran indignos, sucios, pecadores, sin misericordia. Y era evidente porque deshonraban la palabra de Dios, poniendo por encima su tradición o sus intereses, como el dinero o como la fama. Se cuenta que entre los fariseos había muchas clases de fariseos. Entre ellos existían aquellos fariseos que eran contadores porque llevaban cuenta de cada una de sus obras buenas para no perderse ninguna. Estaban los fariseos ciegos, o en el sentido de que ellos, cuando miraban una mujer, querían mantener la pureza a tal punto que cerraban los ojos y por lo tanto se iban golpeando y moreteando por todos lados, y mientras más moretes tenían era mejor, porque la gente decía: qué santo. Estaban aquellos que les gustaba pararse en las esquinas y orar para ser vistos. Pero también es bueno aclarar que no todos eran igual. Algunos fariseos en una ocasión advirtieron a Jesús del peligro. Nicodemo, siendo un principal de entre ellos, creyó en Jesús y se acercó a él. El último sermón vimos a este maestro de la ley que, de acuerdo a Marcos, aprobó lo que Jesús le dijo y reconoció diciéndole: bien has dicho, maestro. Y Jesús le respondió que él estaba cerca del reino de los cielos. No todos eran igual, pero la mayoría era caracterizado por ser hombres espiritualmente muertos. Deshonraban la palabra de Dios, y por eso Jesús le puede decir a las multitudes y a los discípulos que hagan lo que ellos enseñan, pero no lo que ellos hacen. Ellos predicaban
enseñaban la ley, imponían cargas sobre otros. Jesús les dice, háganlo, pero no las cargas. Hagan la escritura. Es posible que hayan personas que predican la verdad y aún no han sido transformados por ella. Hace años, en una conversación casual durante una conferencia en California de expositores, alguien dijo, mientras hablábamos sobre el evangelio verdadero y el evangelio falso, y él, hablando de los falsos maestros, comentó y dijo, ¿cómo es que estos hombres hablan la verdad de la Biblia? Abren la Biblia, la enseñan, cantan la Biblia, oran. A lo que un hermano que estaba a su lado le respondió algo que nunca se me olvida y le dijo, la verdad es la verdad aunque el diablo la predique. Y una mentira seguirá siendo una mentira aun que John MacArthur la predicara. Boom. El punto que ilustraba este hermano es que la verdad de Dios sigue siendo verdad aunque un falso maestro la proclame. Pero debemos de notar que lo que Jesús enseña aquí es el hecho de que un hombre predique la verdad no implica la aprobación divina. ¿Sí? No implica la aprobación divina. Si su vida contradice lo que predica, entonces Dios lo desaprueba. De hecho, Jesús está haciendo exactamente lo contrario. Él enseña que aunque algunos prediquen la verdad, la manera de descubrir quiénes son realmente se ve en la forma en la que viven. ¿A dónde está su corazón? ¿A dónde está su mente y su disposición? ¿En las cosas de este mundo que conducen a una condenación eterna en el infierno? ¿O su corazón está centrado, su mente está centrado en el carácter glorioso y amoroso del Evangelio y de Cristo? En muchos casos no es así. En muchos casos podemos ver hombres que predican la verdad, que no han sido transformados y vemos su vida y muchos de nosotros podemos decir, me quedo con la palabra de Dios, pero no me quedo con la forma en la que vive. Esto también se relaciona con nosotros, hermanos. El hecho de que asistamos a la iglesia no es una aprobación divina. No está diciendo Dios, bueno, fulano, te apruebo porque vas a la iglesia domingo a domingo. El hecho de que tengamos una Biblia, si es que la tenemos, no es una aprobación divina de nuestra vida espiritual genuina. El hecho de que leamos y oramos o que digamos en momentos de dificultad buscar a Dios y clamar a Él tampoco es una evidencia de la aprobación divina. Cualquier persona puede buscar a Dios cuando está en necesidad. Eso no es evidencia de ser creyente. La evidencia de ser creyente es cómo su vida ha sido transformada y ha abandonado el pecado y se ha dado una vuelta de 180 grados, arrepintiéndose y poniendo su fe en la persona de Cristo Jesús. Hacer cosas de cristianos no obtiene la aprobación divina. Estar en Jesucristo, el Hijo de Dios, y haber sido transformado profundamente, eso obtiene la aprobación divina. Eso es. No es saber teología, doctrina. No es tener mucha información. No es hacer cosas cristianas. En pocas palabras, amados hermanos, lo digo con tanta urgencia, hacer cosas cristianas no significa que Dios va a ignorar nuestra conducta. La conducta de todo cristiano confirma
si tiene comunión con Dios o no la tiene. Hacer cosas no es. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Es la realidad. La diferencia de eso es, amados hermanos, aunque hoy no lo entendamos así, no lo veamos y no lo creamos, es que nuestra vida está pendiendo de un hilo una vez más sobre la boca del infierno. Tenemos que meditar en eso. Tenemos que meditar que no se trata de hacer el ABC cristiano, no se trata de cantar o de participar, no, se trata de una vida transformada profundamente por el Evangelio. Eso es lo que Dios desea para la iglesia. La iglesia se ha debilitado mucho en estos últimos tiempos, porque se ha fascinado con cosas que no son la Escritura. Se ha fascinado con movimientos, se ha fascinado con sistemas teológicos, se ha fascinado con denominaciones. No todos los movimientos son buenos o bíblicos, aunque aparenten otra cosa. No todo lo que se hace llamar una iglesia bíblica es bíblica, o no todo lo que se hace llamar una iglesia reformada es reformada. La diferencia es qué clase de creyentes está produciendo una iglesia que proclama la verdad. Esta era la gran falla de los fariseos, que proclamaban grandes verdades, pero su vida contradecía todo. Jesús le dice, de modo que haced, estos son dos imperativos, haced y observad todo lo que os digan. En pocas palabras, Jesús le dice, practiquen la verdad que escuchan de ellos. Ya vimos que esto tiene que ver en mensajes pasados con el propósito de validar a un verdadero creyente en contraste con los falsos creyentes y los falsos maestros. O sea, que Jesús les diga, practiquen y hagan la verdad que estos hombres les hablan, no es validar a los falsos maestros en su perversión y desvío, sino más bien es reconocer la dignidad de la palabra de Dios. Aquí, hacer y observar tiene que ver exclusivamente con la palabra de Dios y nada más. Vea que Jesús le dice, haced y observad que todo. Jesús está validando todo lo que les dice, y esto significa todo lo concerniente a la palabra perfecta de Dios, no a sus tradiciones, no a sus errores de interpretación, porque vimos que tenían muchas malas interpretaciones. Jesús ya los ha sancionado en muchas ocasiones por poner su tradición antes que las Escrituras. Y al hacer eso, enseñan mandamientos de hombre. Quizás pueda verlo conmigo. Déjeme. Puede ir conmigo a Mateo 15.
Era una de las discusiones, contiendas de los escribas y fariseos con Jesús. Versículo 1 leo y dice: entonces se acercaron a Jesús algunos de los escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Note, no dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley? Ellos dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición no era la ley, la palabra de Dios. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús, como siempre les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Es increíble. Pero aún delante del maestro ellos estaban poniendo por encima su tradición, sus pensamientos. Y Jesús les muestra cómo era que hacían esto. En el versículo 4 les dice: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o madre, es ofrenda a Dios lo mío, con que pudiera yo ayudarte. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios. Le está diciendo: un mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Y ellos acostumbraban a decir: padre, madre, perdóname. Lo que pudiera darte y la ayuda que pudiera darte es mi ofrenda al Señor. Y Él les dice: al hacer esto, ellos estaban encontrando una forma de cómo violar la palabra de Dios y justificarla de acuerdo a su tradición. Jesús les dijo: hipócritas. Y les cita Isaías 29:13, donde dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano rinden culto, enseñando como doctrinas, ¿qué? Preceptos de hombres. Esto es terrible. Entonces Jesús ese todo no quiere decir hagan todo, incluyendo la tradición. Este hacer todo significa solamente la palabra de Dios. Hacer todo lo que ellos nos digan es exclusivo de eso. Cualquier añadido a la palabra de Dios es pecado. Es un atentado en contra del propósito de Dios y la suficiencia de las Escrituras. Cuando Jesús le dice a los discípulos que hagan y practiquen, se refiere a esto entonces. Sin embargo, creo que hay una segunda razón por la que Jesús les dice que hagan y guarden todo lo que estos hombres enseñan. Se entiende de esta manera: si existe la posibilidad de marcar una diferencia en el reino de Dios y la predicación del evangelio, es que en verdad existan hombres y mujeres dispuestos a creer y obedecer la palabra de Dios y entregarse a ella de todo corazón, totalmente, sin reserva, sin vivir en el mundo y vivir en la iglesia. Es imposible. Porque al hacer esto habrá una clara distinción entre los que son verdaderos hijos de Dios y los que no son. Hacer la palabra de Dios es una manera de hacer una distinción clara de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los falsos hijos de Dios. Y al hacer eso sucede algo. Hermano, hermana, con tu vida al vivir la palabra de Dios en oposición a lo que los falsos maestros enseñan, tú desenmascaras a los falsos creyentes. Todo creyente desenmascara a los falsos creyentes. ¿Por qué? Porque los falsos maestros y profetas y los falsos creyentes dicen pero no viven. Entonces vivir
te separa de ellos. Vea lo que dice Efesios 5:8, lo pone de una manera tan clara. Efesios 5:8 al 11. Dice, por tanto no seáis partícipes con ellos. No participen en el mundo, en los pecados de ellos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Y aquí Pablo habla un paréntesis y hace una explicación y dice una aplicación, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y eso solamente proviene de la palabra de Dios, de un hombre que vive la palabra de Dios. Examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que desenmascaradlas. ¿Cómo el cristiano desenmascara las obras de las tinieblas? Viviendo en la luz, viviendo en toda bondad, justicia y verdad, en conformidad a la palabra de Dios. No hay otra forma. Y de igual manera Jesús añade, pero no hagan lo que ellos hacen. Esto es un rechazo profundo a lo que ellos practican. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen pero no hacen. Esto es un mandato. El mandato es a una separación completa entre la práctica de la verdad y la práctica de la iniquidad. Son dos cosas diferentes. Jesús los está llamando a dividirse, a definirse, decir, no vivan como ellos. ¿Cuál es el estándar de los falsos maestros? Es el siguiente: desobedecer la palabra de Dios y justificarlo con enseñanzas de hombre. Los falsos maestros, los falsos creyentes, justifican la violación de la palabra de Dios poniendo su tradición y moralidad primero. Dice, es que mi idea es esto, mi deseo es esto. No. Uno de los propósitos por el cual Juan el apóstol escribe sus epístolas es advertir para contrarrestar las falsas enseñanzas de los falsos maestros, en primera y segunda de Juan. Ahí él habla acerca de la realidad de la manifestación del Hijo de Dios. Ese es el asunto principal que él predicó. Pero él ahí advierte acerca de los falsos maestros que estaban siendo introducidos en la iglesia y estaban introduciendo doctrinas extrañas acerca de la persona de Cristo Jesús. Si alguien quiere destruir una iglesia y quiere destruir la vida del creyente, empiezan por destruir la doctrina de Cristo en su mente y en su corazón. Porque media vez destruyan el conocimiento verdadero de Cristo en las personas, no hay un Rey glorioso, poderoso y justo a quien nosotros vamos a rendir cuentas un día. Y por lo tanto la puerta abierta al pecado continúa porque no hay autoridad sobre nuestra vida. Eso le pasó a los discípulos, a los fariseos. ¿De quién es el Hijo? ¿De quién es hijo el Mesías? Apuntaba a hacerles ver que tenían una gran falta al desestimar a Jesús. Y las consecuencias serían terribles. Pero ahí Juan también les advierte que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Cristo es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Dos divisiones. El que practica la justicia es justo, es de Cristo. El que practica la injusticia es del diablo. Y Juan añade esto y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, para darnos luz, para darnos claridad, para darnos su palabra, su Espíritu Santo. Juan dice,
que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, ¿cómo sus hijos van a caminar en tiniebla entonces? Cuando proclaman grandes verdades. Es imposible. El que dice que ha llegado a conocer, dice Juan, y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Dice un comentarista, conocerle significa entonces vivir en perfecta armonía con Él, haciendo su voluntad. Si obedecemos sus mandamientos, podemos decir que conocer a Dios es cumplir sus mandamientos y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. No hay otra manera. Juan en su epístola dice, mucho me he alegrado por saber que mis hijos caminan en la verdad. Concluyo con eso. Todo esto nos revela mucho de cómo el cristiano debe de enfrentar a los falsos maestros. El apóstol Juan, siguiendo la línea de Jesús, hace muchas referencias a la verdad y el permanecer en ella. Porque permanecer a la verdad es una forma de proclamar la verdad fielmente. Siendo una de ellas, amados hermanos, el amor entre hermanos como una evidencia de que guardamos la verdad. Se puede decir que la manera más eficaz de enfrentar a los falsos maestros no es atacándolos acerca de su error, sino más bien permaneciendo consistentemente en la verdad que se profesa y por medio de una conducta santa. La verdad, como siempre, dice John MacArthur, es la esfera común en la cual el verdadero amor bíblico es compartido por los creyentes. Una vez más, el amor y la verdad están inseparablemente vinculados. La Escritura nos exhorta a luchar por la fe, porque los falsos maestros se han infiltrado en la iglesia. Ellos son blasfemos, murmuradores, criticones, sin amor, despiadados, pero solo una vida que permanece en la verdad y en amor puede distinguirse de ellos y en alguna manera enfrentarlos y desenmascararlos. Además de eso, no solamente escuchar la verdad, pero practicar la verdad y no el mal ejemplo de los falsos maestros o de los falsos creyentes evita el juicio de Dios. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces retribuirá a cada uno según su conducta. Primera de Pedro 3:7 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas piadosamente como un vaso más frágil. Puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Tengo esta cita mala. Concluyo, amado hermano.
cómo hemos de vivir, certifica que todo lo que proclamo es genuino. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres de convicción, hombres que no se atraen por el mundo, mujeres que no son tragadas por el mundo y sus ofertas, hombres y mujeres que a pesar de lo difícil de la condición de la iglesia y de lo que vemos que aparentemente es cristiano, está dispuesto a hacer la diferencia y a glorificar a Dios, haciendo su voluntad, para que el evangelio no tenga estorbo. El juicio vendrá y veremos cómo el juicio es anunciado a los fariseos por vivir de una manera que contradice la verdad. Damos gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia abundante, Señor, cada día. Tu palabra es muy clara, Señor, al enseñarnos y advertirnos que en la vida del creyente no puede haber una doble vida, un doble estándar. No puede existir esa triste realidad de proclamar grandes verdades, pero vivir contrariamente, Señor. Son como aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles obedientemente a tu palabra. A pesar, Señor, de los modelos, ejemplos, o a pesar, Señor, de nuestro propio corazón engañoso que nos dice que la manera en que estamos viviendo es aceptable delante de ti, sabemos que nada de eso nos aprueba delante de ti. Lo único que nos aprueba delante de ti es si nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido justificados en tu Hijo. Y esa es nuestra esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por todo esto. Amén.